Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablaros sobre el tema de los reptilianos, un tema que desde luego puso de moda o dio a conocer al gran público el investigador británico David Icke. David Icke, a través de sus conferencias, a través de sus vídeos, en internet y concretamente en YouTube, pues tuvo un efecto viral en los últimos más o menos unos 10 años, que empezó, digamos, a propagarse esta serie de datos, esta serie de informaciones sobre de que estaríamos de alguna forma controlados por una élite detrás de la cual operarían en la sombra, en otros estratos de la realidad, unos seres reptiles. Reptiles metamórficos, capaces incluso de cambiar de forma. Todo eso, cuando David Icke empezó a divulgarlo, pues la verdad fue muy polémico, a tal punto que el hombre lo ridiculizaban allá donde iba, por radio, por televisión. Todo el mundo, pues lógicamente le hizo una campaña muy acusada, pues, de desprestigio. Sin embargo, con el paso de los años, desde el año 90 que David Icke empezó a divulgar todo esto, hasta el día de hoy ha habido una transformación pues increíble. Es decir, él mismo dice en sus entrevistas que hablar con la gente era hablar como vasijas, como si hablara con vasijas, con piedras. Las piedras le hacían más caso. Entonces, claro, a tener que soportar ir por la calle recibiendo insultos y descalificaciones, pues la verdad, este señor tiene mérito. Tiene mérito en el sentido de que él siguió insistiendo en sus 13 y ha acabado convirtiéndose en todo un icono dentro de esta época que estamos viviendo, de grandes descubrimientos científicos sobre el tema extraterrestre. Yo creo que se ha convertido ya en un icono, en un referente. Sin embargo, también hay que decir que la idea de los reptilianos controlando la humanidad y cambiando de forma no es una idea nada nueva. De todo esto ha habido innumerables autores como Lawrence Gardner, por ejemplo, que ahí ya nos apuntaba de todos estos dioses ancestrales que presentaban esta serie de simbologías de la serpiente, del dragón, del reptil, y de que evidentemente incluso muchos de ellos ya nos hablaban, básicamente basándose en estas culturas, que todas coincidían en decir que muchas de estas civilizaciones, que hay varias razas de reptiles, mucho cuidado aquí porque la gente se cree que cuando hablamos de reptilianos pues nos referimos solamente a una especie. Y parece ser, por todos los datos que disponemos hoy en día, estamos hablando de muy diferentes razas y con diferentes intenciones y con varios matices respecto a qué intencionalidades tienen hacia el ser humano. Entonces, aquí es importante porque casi todas estas culturas nos hablan de civilizaciones intraterrenas, civilizaciones reptilianas que viven bajo tierra, a cientos de metros bajo tierra. Claro, de eso pues no tenemos ninguna duda, y yo siempre como ejemplo pongo a la cabeza de todo este tema el asunto de Fort Moore, la colina de Fort Moore en Los Ángeles, Hollywood. En el año 1933, un ingeniero de minas llamado Warren Shafelt, haciendo caso a las leyendas de los Hopi, a lo que ellos le decían de que efectivamente ahí debajo había habido una cultura reptiliana subterránea, hizo descender una sonda a varios cientos de metros bajo tierra y efectivamente encontraron vestigios de una cultura absolutamente desconocida para la especie humana. Encontraron unas planchas doradas con extrañísimas simbologías, un lenguaje pues que no fue posible traducir por ningún lingüista del mundo. Entonces encontraron también varias inscripciones que hacían alusión a la serpiente, que hacían alusión a estos seres y que desde luego habían estado probablemente viviendo ahí cientos, si no miles de años. Los Hopi decían que las razones por las que habían construido esa especie de subterfugio de ciudad subterránea era por una serie de momentos en la historia humana en que habían habido pues una serie de lluvia de meteoritos, decían ellos, los Hopi, ¿no? Una serie de meteoritos que habrían causado varias devastaciones y varias extinciones, incluso de especies animales. Entonces,
parece ser que aquello obedeció a una de estas amenazas. Sin embargo, hay muchos investigadores que creen, por una serie de túneles que se encontraron también, creo que, si no recuerdo mal, en alguna zona de Turquía, encontraron pues unas piedras enormes, pues muy bien cortadas, que no hubiese podido ser posible a través de ninguna cultura antigua. Parece ser que probablemente, más que protegerse de meteoritos o de, digamos, amenazas, vamos a decir, naturales, se estaban protegiendo de probablemente algún tipo de conflicto armado que debían de tener con otras razas. Y es que, desde luego, no sería nada extraño todo esto, porque en todas las culturas nos encontramos con varias razas de dioses, de seres foráneos, que están en conflicto y el resultado de estas guerras han sido reflejados en diversos grabados antiguos. Incluso hay pintores que, por tradición oral, también han reflejado varias de estas batallas aéreas, ¿no? Porque siempre estamos hablando de objetos, generalmente pues, discoidales, algunas veces en forma de espada o de cruz, estacionarios en el cielo y que están ahí batallando, ¿no? Hay varios ejemplos, no voy a extenderme ahora en esto. Pero quiero decir que realmente el tema de los reptilianos es un tema que no es nada nuevo. David Icke no descubrió nada nuevo, simplemente fue el que abrió la caja de Pandora y dio a conocer al mundo todas estas cuestiones. Entonces, lo que me gustaría ahora incidir es en cómo piensan estos seres, cómo actúan estos seres, qué diferencias presentan respecto a, digamos, las emociones humanas, la forma de pensar del ser humano. Esas diferencias son bastante sustanciales. En primer lugar, lo que observamos a través de esas líneas de sangre que tenemos constancia escrita en todas partes, es que estos descendientes, estos hijos de los dioses Anunnaki, y hablé hace poco de esto en una conferencia en Villena, en Alicante, en el mes de junio, y estuve incidiendo sobre esta cuestión precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las características psíquicas de estos seres? Bueno, pues la principal es que presentan como una especie de psicosis. Estos seres, no todos, cuidado, no todos ellos, porque insisto que hay varias razas diferentes, presentan un perfil psicológico de una frialdad absoluta, de seguir unas directrices muy basadas en todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, que rige el raciocinio, la estricta lógica, digamos, los conceptos más mecanicistas de la vida, los más materialistas, todo lo que implique la supervivencia, la territorialidad, todo eso es cerebro reptiliano. Y efectivamente la ciencia, la biología, confirma que nosotros mismos tenemos una parte de nuestro cerebro que denominan el cerebro reptiliano. Eso está ahí. Y es la parte que rige precisamente la capacidad de supervivencia del individuo. Hasta dónde es capaz de llegar un ser humano para sobrevivir, matando, haciendo lo que sea. Ahí está, precisamente en esa zona de nuestro cerebro, la parte que nos rige el instinto más ancestral, el instinto más primario, que es, digamos, pues, qué eres capaz de hacer para sobrevivir, para comer, para atender tus necesidades básicas. Todo eso tiene mucho que ver con la herencia que hemos obtenido, la herencia genética de los Anunnaki. ¿Por qué? Porque el ser humano es la suma de un montón de razas alienígenas. Y eso es algo que a mucha gente le sorprende aún, pero es que con todos los datos que tenemos, estamos en todo derecho a decirlo así, en voz alta. El hombre es el resultado de un montón de razas. Nosotros somos contenedores del ADN de probablemente más de una veintena de razas extraterrestres, entre ellas los propios Anunnaki. Hay autores como Barbara Marciniak, autora del libro Mensajeros del Alba, o el contactado Alex Collier, que nos vienen a decir lo mismo. Y es mucha casualidad que dos autores en una línea pues aparentemente diferente converjan
coincidan en esa misma línea de concederle al ser humano un origen, una multipluralidad genética, que somos el resultado de una serie de entidades que podríamos hablar aquí pues como de, puede sonar para muchos como Star Trek, pero se habla efectivamente, y personas muy serias, personas que yo creo que tienen bastante credibilidad, porque muchos de los comunicados que dicen recibir de los extraterrestres, pues la verdad que hay un grado de coherencia que es difícil de dejar de lado en muchos aspectos. Y en el origen mismo del ser humano, es uno de ellos, que para mí es más importante. Nos dicen que nosotros, hace millones de años, ya estuvieron aquí estas razas, esta especie de confederaciones de mundos, y crearon diferentes hibridajes a partir del mono, evidentemente. Y de ahí surgieron los homínidos, el Erectus, Neandertal, etc. Todo esto sería el resultado de un proyecto de vida. Es lo que Barbara Marciniak llamaba la biblioteca viviente. Estos homínidos concebidos como contenedores de vida, contenedores de ADN de varias razas. ¿Para qué se haría algo así? ¿Con qué fin? El fin último no lo conocemos, pero probablemente sea algo así como un banco de genes viviente. Una especie de contenedor viviente con el que se podría contar en el futuro para realizar futuros experimentos de vida. Esto es un plan de vida implantado en la Tierra. Observamos, evidentemente, que desde el punto de vista de la evolución darwinista requeriría pues muchísimo más tiempo, muchos millones de años más de los que ha habido para dar esta especie de salto cognitivo, conceptual, cultural, arquitectónico, para explicar cómo puede ser que, viniendo de los homínidos originales, hayamos podido desarrollar una civilización tecnológica, sobre todo, tan avanzada, porque de lo espiritual no estoy tan seguro. Con lo espiritual pienso que a lo mejor pues vamos en detrimento. Entonces el tema es el tema es que ya son varios los contactados, los sensitivos, que apuntan una y otra vez hacia esta posibilidad de que ha habido pues un plan de vida que fue boicoteado por estos reptilianos. Pero claro, otra vez hablamos de reptilianos, no cometamos el error de meterlos todos en el mismo saco. Hay un autor francés muy interesante, autor de un libro que se llama Las Crónicas del Circo, se llama Anton Parks. Este señor dice que a la edad de 14 años empezó a tener una serie de visiones remotas en las que él se encontraba no necesariamente sentado o tumbado en la cama y sufría una especie de visión. No, en cualquier momento, en cualquier situación cotidiana, él entraba en un estado en el que se veía proyectado su conciencia hacia otro punto, hacia otra realidad. Él se veía dentro del cuerpo de un reptil de grandes dimensiones, de mucha altura. Se identificaba como Saam. Luego empezó a recordar nombres, a recordar experiencias, visiones con otras entidades como él. Decía que toda esta información estaba registrada en una especie de cristal de cuarzo, que lo llamaban el Irku, que era como una especie de contenedor de datos, algo así como una especie de biblioteca sujeta a la memoria de ese cristal. Y ahí se hablaba de la historia planetaria, y se hablaba de los Anunnaki, y se hablaba de un montón de conceptos que implican pues, tener un conocimiento muy amplio del sumerio. Entonces este señor durante 10 años, Anton Parks, estuvo trabajando el lenguaje sumerio. Y llegó pues, a obtener un montón de información que él iba apuntando cuando tenía estas visiones remotas. Por ejemplo, él decía que los Anunnaki también eran conocidos como los Jinabul. Ese es uno de los muchos nombres que tenían.
Los Anunnaki quizás sería el nombre o el término que se daría a conocer a los humanos, ¿no? Porque Anunnaki significa aquellos que descendieron del cielo a la tierra, no viene a ser en principio otra cosa. Es como una especie de un nombre que os damos a vosotros los humanos para que nos identifiquéis, pero parece que también ellos se llamaban o se autodenominaban los Jinabul, ¿no? Y ahí explica pues toda una serie de datos muy interesantes sobre cómo funcionaban estos seres. En próximos videoprogramas hablaremos, si acaso, de toda la cantidad de razas que acompañaban a estos seres, a estos Anunnakis. Y entre ellos parece ser que ya estaban esa especie de esclavos sirvientes biológicos llamados, que hoy conocemos como los grises. Es decir, los grises serían algo así como los lacayos de los Anunnaki, que los utilizarían para realizar tareas sucias como recopilar material biológico para hacer experimentos, para hacer hibridaciones, para hacer abducciones al ser humano. Entonces, la base de todo esto, ¿a dónde quiero ir a parar? Pues muy sencillo. El ser humano es la suma de muchos experimentos. No solamente está el humano, toda esa mitología, todo ese folclore de criaturas fantásticas como el unicornio, pues los minotauros, los centauros, toda esta serie de criaturas que aparentemente parecen haber surgido de la naturaleza o de una evolución en el azar, pues serían efectivamente también, al igual que nosotros, el resultado de varios experimentos genéticos. En los textos sumerios se habla como Enki era precisamente un gran maestro de la ingeniería genética, y probablemente el 90% del tiempo lo empleaba para realizar diferentes cruces, diferentes mestizajes entre varias especies. Mucha gente se pregunta por qué, si nosotros somos el resultado genético de estos reptiles, de estos Anunnakis, porque tenemos un aspecto pues más parecido a los homínidos, y evidentemente pues tenemos pelo en el cuerpo. Eso en principio no sería una característica de reptil, esto sería evidentemente un vestigio genético del mono, de esta evolución se supone, ¿no? Bien, esto sucede porque primeramente nosotros no es posible que nos parezcamos a estos dioses en el aspecto, porque estaba prohibido, sencillamente. Para los Anunnaki hubiese sido un insulto que el humano fuese una copia exacta. Si bien es cierto que en los textos se dice pues el hombre fue creado a imagen y semejanza del creador. Sí, imagen y semejanza. Eso no significa ser idéntico, sino tener ciertas características muy parecidas. Y es en ese punto en el que yo creo que físicamente nos parecemos relativamente poco, por no decir muy poco, a los Anunnaki. Tanto en altura, porque estos seres medían, el más bajito de ellos medía 3 metros, el más alto quizás más de 6. Todo eso no lo digo por decir, lo estoy diciendo porque hemos hecho ciertos cálculos en base a ciertos grabados que hemos tenido acceso. Entonces pues ahí se ven más o menos las alturas, podemos hacer un cálculo de estas alturas, ¿no? Hay algún grabado en el que se ve un dios que está sentado y los humanos parecen enanos a su lado. Entonces, calculando la distancia que tendría si se pusiera de pie ese Anunnaki, pues aquello es realmente sobrecogedor. Entonces, bueno, para empezar somos muy bajitos y somos muy pues raquíticos. Estamos hablando de unas entidades con una masa muscular muy grande, probablemente con colas, probablemente con escamas. Eso, de momento, yo lo dejo un poco en suspenso, no me atrevo a asegurarlo, pero sí que tenemos algunas representaciones muy curiosas en que efectivamente aparecen estos rasgos físicos en estos grabados. Entonces, bueno, yo creo que físicamente hubiese sido un insulto para ellos que nos hubiésemos parecido al 100%. Sin embargo, sí somos una extensión de su ego.
nos parecemos mucho a nivel de comportamiento, de actitud, de necesidades sexuales. El ser humano es la única especie que tiene deseos sexuales todo el tiempo. Los animales, bueno, hay algunas especies animales que también, pero generalmente los ritmos biológicos a este nivel están supeditados por unos periodos de aparearse, y evidentemente pues nosotros nos saltamos a la torera bastantes de estos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos eran retratados en los textos, estos Anunnaki, como seres muy libidosos. Esa es una de las características esenciales de su forma de ser. Y pues el tema de la agresividad, la violencia, el sentido de la territorialidad, de guerrear, todo eso nosotros somos clarísimamente una extensión de ellos mismos. Entonces, en ese aspecto no somos tan diferentes. Físicamente no nos parecemos, pero psicológicamente somos muy parecidos a ellos. Y probablemente estemos cometiendo los mismos errores. Eso dejando de lado el que nos controlen o no nos controlen de infinitas formas. El ser humano, como tal, efectivamente tenemos cosas de ellos muy resaltables. La característica que tendrían algunos de estos Anunnakis, porque Anton Parks nos habla de que hay varios tipos, evidentemente, y él nos dice que los Anunnaki no son exactamente una raza reptil pura. Parece que la raza más elevada a nivel de poder son los llamados draconianos, los dracos. De eso no solamente parten este contactado, hay muchísimos otros que nos vienen a decir lo mismo, ¿no? Estos dracos serían unos seres que habrían aparecido súbitamente desde otra dimensión, se dice, se habrían instalado en Orión. Estos seres vendrían de Orión. Y ahí, pues evidentemente, habría habido varios mestizajes, varios cruzajes con otras razas cósmicas, algunas de ellas especie de seres anfibios, otras, muy variadas. Ahora no voy a extenderme. El caso es que los Anunnaki no serían exactamente draconianos. Serían la mezcla, según dicen contactados, por ejemplo, como Alex Collier, que serían la mezcla de los draconianos y los seres de Sirio B, es decir, aquellos seres conocidos por la cultura de los Dogon en Mali, esos seres que son como los hombres pez, seres pues como el aspecto de mitad hombres, mitad peces. Entonces parece ser que los Anunnaki serían algo así como unos ingenieros, una especie de servidores, trabajadores de los dracos, y habrían venido a la Tierra para establecer como una especie de centro de operaciones muy relacionado. No voy a desvelar mucho más porque es un tema francamente hay que ser muy riguroso antes de hablar de esto, pero yo actualmente estoy desarrollando la teoría de que los Anunnaki no vinieron a la Tierra para buscar oro, sino para establecer un centro de operaciones siguiendo las órdenes de los dracos. O sea, ellos no vinieron aquí por voluntad propia de decir, bueno, vamos a llevar a cabo nuestros proyectos propios de, digamos, hacernos con este planeta. No es tan sencillo como eso. Parece ser que estos draconianos eran quienes ordenaban ciertas directrices a estos seres, a estos Anunnaki. Y ahí hubo guerras, porque llegó un momento en que los Anunnaki se rebelaron contra estos dioses más de sangres monárquicas más puras, y ahí es donde la matan, y ahí es donde pues pasó lo que pasó, que los Anunnaki quisieron apoderarse de la Tierra y de los humanos, porque se acomodaron y descubrieron potenciales y placeres que los humanos les podíamos conceder, que ellos quizás hasta ese momento desconocían. Y entonces dijeron, no, esto no lo vamos a dejar escapar. Digamos que el ser humano fue para estos Anunnaki una especie de fuente de
una fuente de alimento para su ego, para su egocentrismo. Cada ciudad de Sumeria había un dios diferente al cual venerar. Aquello realmente fue, el paraíso para estos seres. Imaginaos, miles, millones de seres humanos sirviendo a un dios o a varios. Evidentemente, el ego sube. A partir de aquí, el tema está en que cuando hablamos de la psicosis, estamos hablando de las líneas más puras de estos reptiles. Ese genio, probablemente, es el portador de esta psicopatología que conocemos como psicosis y que evidentemente implica pues una crueldad absoluta, un no sentir empatía hacia el otro, simplemente llevar a cabo, perpetrar cualquier locura sin tener en cuenta el sufrimiento. Entonces, parece ser que cuando entendemos esto desde la base, estudiando estos textos antiguos, es cuando nos damos cuenta de que quienes nos controlan el poder es parte de ese juego. Y ahí está el problema. Y hay mucha gente que dice: no, hombre, no puede ser que los gobiernos sean capaces de derribar las Torres Gemelas para justificar la invasión de Irak. Hombre, por favor, esto es una locura. Hombre, no. Esto no pueden ser tan malos. La cuestión no es esa. La cuestión no es nivel de maldad o de bondad. Ellos no conciben el bien y el mal. Ellos simplemente actúan de acuerdo a sus necesidades, a sus directrices. No son seres humanos. Ahí está el problema. A estos seres les falla la empatía. Entonces, si nosotros pensamos bajo las características humanas, está claro que no es posible que sean capaces de hacer el sacrificio de más de 3.000 personas en un solo día para justificar una guerra. Pero, evidentemente, cuando sabemos cómo actúan y cómo piensan estos seres y la frialdad que tienen, no solo no es extraño, sino que es perfectamente normal. Solamente hay que intentar entender cómo funciona esta mente reptiliana y las directrices que siguen. Ellos, en un momento dado de la historia, los Anunnaki desaparecieron del escenario. Cuando antes eran tan visibles y convivían con el hombre, se dejaban ver, de pronto desaparecen de la faz de la Tierra. Pero el hecho de que no podamos verlos no significa que no estén ahí. Ahí es cuando entra la física cuántica y ahí es cuando entra el tema de las diferentes frecuencias de vibración que nos envuelven, estos diferentes multiuniversos, que no solo es lo que vemos en las estrellas, no todo lo que viene de fuera viene necesariamente de planetas y de galaxias conocidas por nosotros, sino que vienen también de otras frecuencias de mundos. Entonces, entender eso es entender dónde están los Anunnaki. Los Anunnaki probablemente están aquí, pero en otro plano, y tienen la capacidad de operar desde unas frecuencias en la sombra, las frecuencias invisibles al ojo, al espectro visible de luz, pero que igualmente pueden controlar las mentes de aquellos portadores de los genes originales de estos dioses, para los cuales están diseñados para ser de alguna forma poseídos, dirigidos, monitoreados. Esa es la base de lo que nos dice David Icke, pero también es la base de lo que nos dicen todos los textos del mundo. Haced la prueba, yo lo hice. Dejad de leer a David Icke durante un año. No os dejéis sugestionar y os dedicáis a buscar información por vosotros mismos en textos antiguos. Textos que no han sido viciados por ningún tipo de payaso de turno que se dedique a intoxicar, sino textos originales. Palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Y os vais a dar cuenta de que todo lo que dice David Icke no está inventado, está ahí.
no ha sacado nada de contexto. Existen estos seres. Estos seres están ahí. Yo desconozco si es posible, biológicamente, cambiar de forma, como lo cuenta David Icke. David Icke sí parece tenerlo muy claro. Pero, de verdad, algo está pasando a este nivel que debería hacernos pensar. Porque en los textos se habla precisamente de la capacidad metamórfica de estos dioses, de estos seres. Si estos seres son capaces de manejarse, interactuar entre varias dimensiones, yo creo que es perfectamente posible que puedan cambiar de aspecto y eso sea solo un mínimo porcentaje de los prodigios que podrían llegar a realizar. Bien, no me extiendo más en esto porque realmente cuando la humanidad se dé cuenta de toda esta manipulación, pues la verdad es que mucha gente va a tener que cerrar la boca y rezar para que la humanidad pueda salir de este brollo en el cual estamos todos sumergidos. Nos vemos en otro vídeo, amigos.